Hola a todos de nuevo, soy yo, Eric León Gatosairetz. Hace mucho que no les grabo una historia de fantasmas y creo que vamos a volver a contar una en estos momentos y pues yo espero que en este tiempo les esté yendo muy bien. ¿Cómo les va, mis queridos felinos nocturnos? Pues aquí está también nuestra querida sombra felina nocturna con un pequeño pues fantasmita que está ahí brillando, ¿verdad? Bueno, pues les vamos a contar unas cuantas historias, no sé cuánto me vaya a tardar, pero pues son historias chiquitas. La primera se llama El reloj. Yo vivía en Florida cuando estaba casada con mi exmarido y allí teníamos una colección de relojes antiguos muy diversos, pero principalmente relojes OG. Mi ex realmente estaba entusiasmado con ellos y por eso los teníamos colgados por la casa. Ciertamente eran muy buenos y yo no tuve ningún problema con ellos hasta que empecé a notar cosas raras en uno de los relojes. Este reloj era muy viejo y tenía trabajos de madera. Cuando yo estaba haciendo algún trabajo en el salón comedor donde estaba ese reloj colgado en la pared, a veces lo miraba porque era un reloj muy atractivo. Pronto noté que mientras lo miraba, el espejo que había en la parte delantera del reloj, de aproximadamente 10 por 12 centímetros de tamaño, cambiaba su reflexión sin que el cuarto cambiara en absoluto. Esto innecesario decir que me desconcertaba, pues ocurría siempre, pero yo era la única en la casa que lo notaba. También tengo un hijo y una hija que vivían ahí, pero ellos nunca vieron algo excepcional. Bien, finalmente me cansé de eso y una vez me dirigí al espejo del reloj y pregunté quién estaba ahí y qué querían ellos de mí. Nunca recibí una respuesta, quizá tuve suerte, no sé. Yo había visto sombras en la casa en una ocasión y mi suegra las había visto antes. Nunca me sentí amenazada ni me hicieron daño alguno. Cuando me divorcié me fui a Pensilvania y nunca más quise volver a esa casa ni ver los relojes. Si mi ex se llega a enterar de eso, seguro que se alegraría aún más de haberse divorciado. Vamos a quitar el fantasma y vamos a contar otra pequeña historia que se llama La casa de la tormenta vieja. El caserón Raji es un lugar situado en una colina 5 millas al sur de Cornelius, Oregón. Conocido como Tormenta Vieja, fue construido por un alemán viejo y su familia. Tenía tablas de madera en todo el exterior y las ventanas eran blancas. Había un granero grande cerca de la casa, así como un gran cedro, abetos y pinos que suspiraban con el viento como los pinos de una novela de Kurgut. Esta familia llegó a esa casa por vez primera a finales de 1937. La depresión todavía era importante en aquellas tierras y había mucha gente sin trabajo. Pero cuando alguien decidía salir del pueblo siempre encontraba tierras fértiles a bajo precio e incluso en los alrededores había comida silvestre. Había siempre casas vacías o chozas de leñadores porque las personas habían emigrado o algún granjero había comprado o había arrendado la tierra y no necesitaba la casa para él. La mayoría no eran muy malas y normalmente siempre quedaba una estufa junto con una mesa áspera, algunos bancos y las canastas anaranjadas para los armarios, sin olvidar, claro está, un buen pozo. Curiosamente las ventanas estaban normalmente intactas, con cortinas de sacos de harina, un suelo bien fregado, calor de la estufa y una olla llena de frijoles para cocinar, una familia se sentía como en casa. La mayoría cuidábamos nuestra propiedad y la manteníamos aseada, más aún que los que las instalaron. Efectivamente, yo reparé unos agujeros en la pared, puse alquitrán para la humedad y un váter cerca del vertedero. Este distrito creo que se llamaba el Iowa Hills, estrictamente una comunidad luterana alemana.
Ciertamente necesitábamos un lugar para quedarnos, pues teníamos un bebé y mi marido podría cortar madera si conseguíamos encontrar un lugar para quedarnos. Llegamos al lugar de la tormenta vieja después de recibir permiso de Alex Eichen, que poseía otra granja a 1,5 millas de distancia y cultivaba este lugar. Le preguntamos la cantidad de renta que quería, pero para nuestro asombro apenas esbozó una mueca y le centellearon sus ojos como si tuviera algún secreto. Y nos dijo que no quería ninguna renta, pues estaba seguro de que no permaneceríamos mucho tiempo allí. Siguió insistiendo en que efectivamente podíamos vivir allí si lográbamos resistirlo. También nos encontramos con un soltero, un alemán rechoncho que solo se rió cuando le dijimos que estábamos instalándonos y quiso saber cuánto tiempo nos quedaríamos. Nosotros no podíamos deducir dónde estaba el chiste, pues se encogió de hombros y se fue. Creíamos que nos diría incrédulamente: ¿ustedes están mudándose a la casa de la tormenta vieja? Y nos miraría como si fuéramos niños inocentes o tontos. Después nos encontramos muchas miradas fijas, muecas avergonzadas o simplemente sacudidas de cabeza. Evidentemente la casa era bien conocida. Por fin nos instalamos mi marido y yo, nuestra hija pequeña y un primo de mi marido, que se quedó con nosotros para ayudarnos a cortar la madera algún tiempo. Usábamos materiales viejos, de esos que ahora se ven en los museos, y nos pagaban a $2.50, cortados, entregados y apilados. Esto era dividido en 2 y a veces en 3 partes, pero aún así no servía para comprar unos pollos y los vecinos nos daban leche por ordeñar su vaca. El lugar se parecía a un castillo viejo cuando llegamos, pero necesitábamos un lugar para quedarnos y no disponíamos ni de un centavo más. Así que nos tuvimos que amolar. El primo de mi marido tenía un automóvil viejo que servía para el transporte y el agua procedía de una bomba vieja de al lado que teníamos que llevar hasta la casa para beber, lavarnos, fregar los suelos y cocinar. Y por supuesto todo tenía que ser calentado por la estufa de la cocina. El pozo era muy profundo y hacía un eco enorme cuando metíamos la cubeta, como pasos al caminar, o eso nos parecía. Nosotros pensábamos que esos sonidos eran los normales en un pozo de esas características. Poco a poco empezamos a oír que ninguna otra persona se había quedado a vivir allí durante mucho tiempo. Otro primo de mi marido y su familia se quedaron un tiempo corto antes de irse a las llanuras del norte. Sus nombres eran John y Leta Epler. Ellos nunca hablaron sobre el lugar, pues solamente nos dijeron que ningún miembro de la familia volvería allí, y nos contaron que Leta había sido mordida por una rata cuando estaba acostando en la cama al bebé. Habían usado la alcoba que daba al exterior, aunque nosotros preferimos irnos a la parte trasera, pues estaba más cerca de la cocina y la leñera. También comenzamos a oír historias, principalmente de nuestro soltero vecino alemán, sobre sus actividades como contrabandista, así como de un hombre que se mató en la escalera que lleva al piso de arriba, y sobre que había puertas trampa en algunos de los cuartos. Las manchas de sangre todavía eran visibles en algunos lugares, especialmente en el suelo. Encontramos 3 puertas trampa que llevaban a lugares excavados en el suelo. Bueno, les debo contar que después de habernos marchado de ahí, ninguno volvió jamás al lugar, y eso que éramos jóvenes y valientes. Nadie creía en fantasmas. Cuando es joven se preocupan de las cosas sencillas, y para nuestro traslado apenas contábamos con mobiliario, por lo que usábamos lo que encontrábamos. Y además decidimos, después de mirar los alrededores, que la otra parte de la casa no la necesitaríamos, pues no queríamos abusar de la hospitalidad. Al principio todo fue bien, y en el verano pasábamos mucho tiempo fuera de la casa, pero pronto comenzamos a oír ruidos
extraños. ¡Bú! El primero parecía ser unos pasos rotundos que podían oírse en la parte norte de la casa, donde estaba la bomba de agua. Yo acudía rápidamente creyendo que había alguien, alegre por encontrarme con algún vecino, pues cualquier compañía se agradece en estas granjas tan apartadas unas de las otras. Pero no había nadie, puesto que las granjas estaban separadas 2 o 3 millas, aproximadamente unos 4 o 5 kilómetros. No podíamos ver lo que estaban haciendo los vecinos. Nadie parecía caminar por los campos y el único sonido que llegaba era el de alguien partiendo madera en la leñera, normalmente por las tardes. Un día oí el ruido de cortar madera y pensé que era mi marido que había venido a casa temprano. Cuando la sierra se estropeaba, su primo iba al pueblo por los repuestos y mi marido venía a casa para cortar madera para la cocina y la estufa. Por eso que yo pensé que él llevaba apenas un minuto y que entraría en casa con el haz de leña al hombro. Los sonidos de los pasos de hombres que subían por los escalones que daban a la cocina se detuvieron, y los percibí entrando en el salón, el lugar que empleábamos como lugar de reunión. Allí escuché los pasos durante algún tiempo y después de un rato esperé a que regresara de nuevo por más leña. Pero el paseo acabó en la puerta de la trampilla del salón. Esta puerta era muy activa, pues la abríamos con frecuencia. La primera vez nos preguntamos si alguien estaría enterrado ahí. Todas las tardes sin falta, aproximadamente a las 3 de la tarde, no importa lo que estuviéramos haciendo, volvíamos la cabeza automáticamente hacia esa puerta de la trampilla. Era una reacción forzada que no podíamos impedir. Se convirtió en una rutina y así lo aceptamos. Nunca dijimos a nadie sobre esto, pues no queríamos que pensaran que estábamos locos. Posiblemente nos mirarían de forma cómica y se marcharían de nuestro lado. Nadie de los que venían a visitarnos miró nunca, ni siquiera de reojo, esa trampilla. La puerta estaba cortada de una manera extraña, nunca vista, aunque no nos molestábamos en saber la causa ni la utilidad. Estábamos teniendo buen tiempo y nuestros pensamientos eran alegres. Bueno, les he contado el final de aquellos primeros pasos. Lo cierto es que no era mi marido ni nadie, pues seguí sola durante casi 2 horas hasta que regresó del trabajo. Después que nosotros nos marchamos del lugar, algunas personas nos preguntaron por los sucesos, aunque nosotros les aseguramos que no habíamos notado nada extraño. Cuando llevábamos viviendo un mes, una noche de luna llena, que se veía sin problemas a través de los árboles, unos pasos diferentes atravesaron desde la puerta trasera de la cocina al salón y llegaron a la alcoba sur, donde parecían estar de pie y permanecer cerca de la ventana. Estos eran los pasos de una muchacha joven descalza, pues se percibía el sonido de los pies desnudos pegados al piso y que caminaban por el cuarto. ¿Acaso ella estaba esperando a un amante que nunca volvió o que murió? Todos subimos al cuarto y nos detuvimos justo para ver a una muchacha descalza y vestida con un vestido negro largo. Después la volvimos a ver 2 veces. Una fue de noche cuando habían venido unos primos de mi marido a pasar esa noche. Rubí estaba esperando a una de sus hermanas que había avisado que vendría, pero después de algún tiempo se hizo de noche y decidimos irnos todos a dormir. A medianoche nos despertamos al oír el ruido de la puerta de entrada al abrirse. Mi marido saltó de la cama para recibir a su hermana, pero yo no me levanté. Después le oí volver a la alcoba, pero como no había ninguna luz encendida, solamente pude ver su silueta con la luna llena. Allí volví a ver esa muchacha vestida con el traje negro largo, y aunque intenté llamarla, no pude emitir sonido alguno, ni siquiera un susurro. No podía moverme y comencé a sentir frío en la espalda. Curiosamente, mi marido estaba ya acostado a mi lado y le desperté diciendo: «Hay alguien en pie allí». Él se despertó, miró a la muchacha y se levantó decidido hacia ella.
Simplemente la visión desapareció. A la mañana siguiente, mientras jugábamos a las cartas con la familia, hablamos sobre los acontecimientos, pero nadie nos prestó atención. Los días siguientes volvimos a oír los mismos pasos, siempre en dirección a la trampilla, pero nunca volvimos a encontrar a nadie ni se originó perturbación alguna. Investigando más a fondo, encontramos nueces en el subsuelo, por lo que pensamos que las ratas o las ardillas debían rodarlas por el suelo hasta el borde y de allí a su madriguera entre la pared. Sabemos que estas cosas originaron algunos de los ruidos que oímos, por lo menos los menos extraños. Algunas tardes, cuando encendíamos la lámpara de queroseno, un viento extraño entraba en la casa y, claro está, apagaba la lámpara. Salíamos para ver si era una tormenta que llegaba, pero el aire estaba extrañamente inmóvil. Encendíamos de nuevo la lámpara y el viento la apagaba al poco tiempo, casi de una manera cronometrada. Esto pasaba casi siempre a la misma hora y después todo volvía a ser normal. ¡Qué bueno! Mi hija pequeña se pasaba la mayor parte del día jugando con sus juguetes o muñecas, aunque frecuentemente se detenía y ponía su mirada fija en algo. Yo la miraba sin que ella lo supiera, pues quería saber el motivo de su interés. Pero al poco tiempo la niña volvía a sus juegos. Alguna vez solíamos reírnos de su mirada y decíamos, «Entra, Oscar», pero sin provocarle absolutamente ningún miedo. Ciertamente nos gustaba estar allí con nuestros fantasmas, aunque ahora yo no me quedaría en ese lugar por nada del mundo. Una tarde el señor Eishen dijo que sería conveniente meter algunos secadores viejos para hacer ciruelas pasas en el cobertizo. Le dijimos que le ayudaríamos a cargarlos. Ese día volvíamos tarde de ordeñar y era una de las tardes en que el viento seguía apagando las lámparas, viento entre comillas. Oíamos golpear en el cobertizo y mi cuñado dijo que iría a ayudar al señor Eishen con los secadores, pues estaba haciendo de noche. Cuando llegó allí no había nadie y al retornar a casa aún se podían oír las bandejas de las ciruelas alzándose, golpes y pasos. Al poco tiempo el ruido se detuvo y nadie vino hasta la casa. Fuimos de nuevo al cobertizo y regresamos a la casa al no ver a nadie allí, pero los ruidos comenzaron de nuevo. Esto y las lámparas que se apagaban continuamente, continuó todo esto más o menos una hora. De repente se acabaron el viento y los ruidos y todo fue normal. Al día siguiente preguntamos al señor Eishen si estuvo manejando las bandejas del secador y dijo que no, pues no era necesario ahora. De nuevo nosotros no contamos esto a nadie. En ese tiempo yo estaba ya muy intranquila. Habíamos organizado una fiesta con comida, bebidas y compañía. Llegaron muchos invitados y nos dijeron muchas cosas sobre los antiguos inquilinos, preguntándonos si íbamos a quedarnos en semejante lugar raro, pues todos los demás se habían ido enseguida. Les preguntamos, obviamente, cuál era el problema con esa casa, aunque nadie nos quiso hablar de ello. Estábamos sorprendidos por todo lo que nos habían dicho sobre nuestros ocupantes. Pero la fiesta acabó temprano y en el momento de la separación nos dijeron, si alguna vez quieren invitarnos de nuevo, háganlo, pero no a este lugar. Nos quedamos muy sorprendidos cuando supieron que teníamos miedo que ellos pensaran que nuestras visiones eran inventadas, en parte porque ya sabían nuestros secretos, especialmente lo relativo a Oscar y a todas las otras personas que habían vivido antes allí. Nosotros nunca habíamos oído hablar de la señora Strum, pero había señales de ella en una parcela del jardín, el porche y el tendedero. El granero era el único lugar que a mí me daba miedo. Era grande y bonito, y personalmente me gustaban los graneros, salvo ese.
Me contaron que allí había estado un vagabundo u otras personas sin casa ni hogar que asustaban a los intrusos para que no se acercaran, pues lo consideraban su hogar. Decidí armarme de valor y comprobar si todavía existía algo o alguien allí. Elegí un día soleado, pues quería evitar cosas como verjas o puertas cerrándose fuertemente detrás de mí por el viento. Si había algún ser viviente, yo quería verlo a plena luz del día. Me daban miedo especialmente los goznes, esas cosas que meten un ruido tenebroso cuando más nervioso estás. No importa cuánto cuidado puse aquel día, pero en el camino observé que los pinos estaban tristes y creo que les oí sollozar con la brisa. Puesto que los hombres estaban muy lejos, me aguanté mi miedo para no parecer miedosa a sus ojos. Cuando entré, aguanté estoicamente la llegada de los fantasmas y posiblemente mi energía les asustó, pues ninguno de ellos hizo su aparición. Este viaje yo lo hice 2 veces, incluso de noche, pero seguí teniendo miedo cada vez que entraba en el granero. En el verano de 1939 yo tuve un bebé varón y desde entonces todo me parecía menos fantasmal. Quizá fuera que nosotros simplemente estábamos contentos con el bebé y tan ocupados con el trabajo, el lavado, la limpieza y la comida que manteníamos a los espíritus lejos de nosotros. Mi marido fue a trabajar para Arnold Noss a una cabaña de leñadores en un lugar lejano de la colina e insistió en que debíamos dejar ese lugar. Parecía muy interesado, aunque cuando le pregunté el motivo no me dio ninguna explicación. Cuando por fin nos mudamos, di una última mirada a la casa y creí observar un movimiento en la ventana. Un día llegó un vecino montado a caballo y dijo que iba a mirar los alrededores del lugar de la tormenta vieja y nos preguntó si habíamos vivido allí. Regresó en un par de horas con el pelo revuelto y visiblemente agitado. Nos preguntó si nosotros realmente habíamos estado viviendo en ese lugar. Llevaba mucho tiempo buscando un lugar para vivir, pero nos dijo que yo nunca viviría allí. De hecho, nunca me he ido tan rápido de una casa como cuando estuve en esa. Ante esta contestación, yo le pregunté por qué, o si había oído contar cosas a los habitantes del lugar, pero todo lo que hizo fue sacudir su cabeza y marcharse. ¿Qué pasó con la tormenta vieja? ¿Apareció una gran llama un día encima de la colina o quizá está ahora habitada por fantasmas? ¿Siguen vivas las gentes del lugar? La casa se quemó, ciertamente, no accidentalmente, pues las personas del pueblo se reunieron un día y la quemaron. Parece ser que tuvieron un trato con su dueño y entre todos decidieron arrasarla, pero ninguno ha querido hablar nunca de ella, pues sabe que parecerían tontos. De cualquier modo, no toleran que nadie vuelva a construir nada en ese lugar. Yo tampoco mostré mucho interés en saber los motivos para quemarla, pero sin olvidar los extraños sucesos, la verdad es que cuando estuvimos allí vivimos juntos bastante bien. Los fantasmas o lo que sea nos toleraron, pero nadie más podrá manejarlos con tanta tranquilidad. Quizás les gustamos, quién sabe. Ahora que soy más vieja y miro atrás, posiblemente no hubiera podido quedarme allí más tiempo. Ahora que sé lo que supone la muerte. Nunca he hablado sobre eso, pero he decidido contarlo. Mi hija recuerda todo muy débilmente, especialmente las cosas buenas, el cachorro, un cerdito, los pollitos, los conejos, los paseos por el campo recogiendo flores, y quién sabe la relación que ella tenía con Oscar y su pandilla. Y esta es mi historia de cómo viví en una casa con fantasmas, en una casa encantada. Mis queridos felinos nocturnos, estas fueron 2 pequeñas historias sobre fantasmas. Espero que les haya gustado y pues por el momento yo los dejo.
Vamos a seguir trabajando y pues suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y sobre todo si quieren recibir notificaciones, aprieten o presionen la opción que dice todas para que reciban las notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios y compartan este video en todas sus redes sociales. No dejen de comentar y también de vez en cuando métanse a la pestaña de comunidad, allí a veces pongo alguna que otra cosa, no será muy seguido, pero sí trataré de hacerlo más seguido. Muy bien, mis queridos felinos nocturnos, pues sin más por el momento, pues aquí está nuestra queridísima sombra felina nocturna y su fantasmita loco. Y pues nosotros nos retiramos. Hasta luego, felinos nocturnos.